En primer lugar, tenemos este tipo de ejercicios donde me piden determinar el dominio máximo. Entonces, es muy importante ir viendo que ya hemos visto tres tipos de funciones. Hemos visto las funciones de polinomios, hemos visto las funciones racionales, que son las que tienen forma de fracción, y hemos visto las radicales. Cuando trabajamos los polinomios, vimos que el dominio para una función polinomial era todos los reales. ¿Por qué? Porque las gráficas me permitían verlas desde menos infinito hasta más infinito. Cuando yo tengo fracciones, vemos que más bien nos empiezan a aparecer asíntotas, nos empiezan a aparecer agujeros. Entonces ya el dominio no es todo R, sino R quitándole ciertos valores particulares que llamamos restricciones. Y luego, en el caso de los radicales, pues tenemos dos posibilidades: que la radical tenga índice impar o que la radical tenga índice par. En el caso de los impares, el dominio es R. Y en los casos de los pares, el dominio normalmente lo vamos a dar en notación de intervalo porque se va a averiguar tomando el subradical mayor o igual a 0. Entonces, es muy importante tener esta aclaración. ¿Por qué? Porque ya ahora se pueden empezar a combinar diferentes tipos de funciones y yo tengo que empezar a sacar el dominio máximo para las diferentes características de la función que a mí me den y luego intersecar esos dominios. Entonces, con ustedes vamos a trabajar la F y la H. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, tenemos el ejercicio F. ¿Qué tipo de funciones ven involucradas en R de X, chicos? Una cuadrática Hay una cuadrática, que la y cuadrática lineal. entra en polinomio y la lineal también entra en polinomio. ¿Ok? ¿Qué más notan en la F? ¿Qué tipo de funciones hay ahí? Una radical. Una radical, de hecho, de índice par. Entonces, yo sé que ahí hay un dominio particular. ¿Y qué más hay? Por haber una radical de índice par, yo sé que voy a tener que fijarme cuando el subradical es mayor o igual a 0. Necesito garantizarme eso. Además, ¿qué otro tipo de función hay en F? Tenemos una fracción, chicos. Si vemos la fracción. Exactamente. Entonces, como tenemos una fracción, yo necesito buscar las restricciones, que son los valores que voy a quitar del dominio, que es cuando el denominador se hace 0, que esto lo vimos hace 2 semanas. Yo no puedo permitir que una fracción tenga 0 en el denominador. Entonces, por ser cuadrática y lineal, yo sé que esos dos son polinomios, entonces el dominio es R, no me causa ningún problema. Pero por haber raíz par, necesito garantizarme esto. Y por haber fracción,
necesito sacar las restricciones y quitarlas del dominio. Entonces, vamos a empezar analizando la raíz. Por haber raíz de índice par, nos tenemos que garantizar que 3x menos 7 sea mayor o igual a 0. Y recordar que sin ecuaciones se despeja muy parecido a las ecuaciones. Yo paso a sumar, paso a restar, paso a multiplicar, a dividir. El único cuidado es que si yo paso a multiplicar o a dividir un número negativo, le tengo que dar vuelta a la desigualdad. Ya eso lo vamos a ver con el ejercicio H. Entonces, aquí yo puedo empezar a despejar. Puedo pasar el 7 a sumar. 3x es mayor o igual a 7. Y puedo pasar el 3 a dividir. Nos queda que la x es mayor o igual a 7 tercios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí las soluciones son infinitas. Porque ¿qué números son mayores o iguales a 7 tercios? 7 tercios es aproximadamente 2, y un poquito. Entonces, por ejemplo, ok, 2,33. Podría ser, por ejemplo, 2,5, el 10, el 1 millón, el 10 millones, cualquier número gigantesco que ni siquiera podamos mencionar. Entonces, hay una infinidad de soluciones y por eso es que usamos intervalos en las raíces de índice par. Esto quiere decir que x puede ser cualquier número mayor o igual a 7 tercios. O sea, tiene una cota inferior, tiene un número del cual no puede bajar, pero hacia arriba puede ser cualquier cosa. Entonces, yo siempre les comento que como que hay una regla general que uno puede saber, que es que si la x es mayor o igual o la x es mayor, eso siempre va a ir hacia más infinito, porque repito, no tiene una cota superior, entonces puede crecer hasta donde quiera. Pero si la x es menor o igual o la x es menor, entonces más bien es que empieza en menos infinito hasta llegar al número que va a tener como máximo y que de ahí no se va a poder pasar. Entonces, en este caso, para la raíz par, el dominio para este pedacito sería de 7 tercios a más infinito, por ser raíz par. Pero nos está haciendo falta analizar el hecho de que sea fracción. Tenemos que averiguar cuando la fracción me causa problemas. Entonces, por ser fracción, yo necesito tomar el denominador, que es x a la 2 menos 9, e igualarlo a 0. Y eso va a ser los números que me causan problemas. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? X a la 2 menos 9 igual a 0. Pasa el 9 a sumar y sacar raíz, profe. Exactamente. Entonces queda que la x vale más menos raíz de 9. Entonces me queda que la x vale 3 o menos 3. Recuerden que también podría salir con la calcu, por modo 5,3. O puede salir como una diferencia de cuadrados. Entonces ahí tendríamos 3 maneras diferentes de ver que en este caso las restricciones son el 3 y el menos 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dominio de la función completa sería la intersección de estos otros dos dominios. Entonces, por ser radical, yo sé que puede ser de 7 tercios a más infinito, pero por ser fracción, yo sé que le tengo que quitar el 3 y el menos 3. Entonces, al final, el dominio de mi función f sería el intervalo, pero respetando que no puede valer las restricciones. El único detalle ahí sería que el 3 sí entra en ese intervalo, ¿verdad? Pero el menos 3 ya queda por fuera. El menos 3 está antes en la recta numérica, el menos 3 está por aquí.
el 7/3 está por aquí y el 3 está por aquí. Entonces, si yo tenía de 7/3 a más infinito, el -3 nunca me afectó porque ya no está incluido. Nada más tengo que excluir el 3 por ser restricción. Entonces nos quedaría de esta manera. En este caso, tenemos dos raíces pares. Entonces, para que esa función exista, yo necesito garantizarme que esto sea mayor o igual a 0 y que a la vez esto otro también sea mayor o igual a 0, que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, yo necesito garantizarme que x más 5 sea mayor o igual a 0 y 7 menos x sea mayor o igual a 0. Entonces, de aquí me queda que la x tiene que ser mayor o igual. El 5 está sumando, pasa a restar. Entonces me va a quedar, como el x es mayor o igual, sería de -5 a más infinito. Y del otro lado, yo podría pasar el -x y ya terminaría el ejercicio. Pero voy a pasar el 7 al propósito para ver una cosa. Entonces queda -x mayor o igual a -7. En este caso, tengo un -1 multiplicando a la x, que yo tengo que pasarlo a dividir. Pero, si yo me fijo en la recta numérica, aquí está el 0, el -7 está por acá. Cuando yo pase a dividir ese -1, me va a quedar una relación de x con respecto a -7 sobre -1, que da 7 positivo. El detalle está en que el 7 positivo está completamente al otro lado del 0. Entonces, cuando yo lo multiplico por ese -1, me cambia la desigualdad porque me lo está tirando al otro lado del 0, me le está cambiando el signo. Entonces, esa es una nota muy importante. Cuando un número negativo multiplica o divide a x y lo pasamos, debemos darle vuelta a la desigualdad. Entonces, en este caso, y ahora la x más bien va a ser menor o igual, siempre que tenga un número negativo multiplicando o dividiendo a la x. Profe, Sí, pero una consulta, porque ahí sería -1. Si -1 a la izquierda está en negativo, a la derecha no debería estar positivo. pero es que es un -1 multiplicando. Aunque se pase a dividir, pasa a negativo entonces. ¿Y Sí, cuál es menos? que ese menos no es de resta. Ah, ok. El número como tal es un -1 y está multiplicando a la x, entonces el -1 como tal te va a pasar a dividir. Ok, gracias. Ok, con gusto. Entonces, en este caso, más bien la x es menor o igual a 7. Vean que aquí, si yo hubiese pasado el x, llegábamos a la misma solución mucho más rápido. Pero quería mencionar eso del negativo. Entonces, la x es más pequeña. Entonces, para este caso, más bien es de menos infinito hasta 7. Ahora bien, yo tengo que intersecar esos dos dominios, porque yo necesito que las dos condiciones se cumplan al mismo tiempo. Entonces, como ustedes vieron en el video, normalmente yo lo explico con la recta numérica. Yo marco los numeritos, el -5, el 7, y dibujo. Lo que pasa es que, vamos a ver, este dominio sería de -5 hacia más infinito. El segundo dominio, de menos infinito a 7, más bien es este otro. No importa si pongo la línea más arriba o más abajo, en sí eso no me interesa. Lo que me interesa ver es dónde se cumplen las dos condiciones. Entonces yo siempre le digo que es como donde hay doble techo. ¿Dónde hay doble techo?
De De menos 5 a 7. 7. Exactamente, entonces esa es la intersección. En ese pedacito es donde se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. Entonces el dominio de J sería de menos 5 a 7. Que si ustedes lo ven inmediato y no quieren hacer eso, perfecto, no hay ningún problema. Pero a mí siempre me gusta hacerlo como para que quede una forma visual de ver cómo se intersecan, ¿verdad? No siempre es agarrar de número a número, porque por ejemplo, si a mí me dicen que interseque de menos 1 a más infinito con de 5 a más infinito, ¿quién sería la intersección? De 5 más infinito, ¿no? De 5 a más infinito. Entonces tengo que tener por ahí un cuidado, porque si van en direcciones contrarias, sí va de número a número. Pero si van hacia el mismo lado, entonces tengo que tomar, por así decirlo, como el más pequeño, ¿no? En realidad no es más pequeño, pero uno más o menos lo ve así. Entonces hay que tener cierto cuidado con esas deducciones, ¿verdad? No sé si te quedó clara la duda que tenías. Sí, profe, gracias. Ok, sin ahí tener especial cuidado. Entonces, en el ejercicio E, en el momento en que a mí me piden la intersección con Y, vamos a cambiar las X por 0. Y nos va a quedar entonces raíz de 2 por 0 menos 0. Y eso nos da 0. Entonces, la intersección con Y sería inmediatamente 0,0. Y en el caso de la intersección con X, tomamos la función y la igualamos a 0. Vean que ya aquí me están dando el dominio. No hacía falta sacarlo porque ya me lo están dando. A veces son ejercicios que combinan, que dice primero saque el dominio y después saque las intersecciones. Son ejercicios ya como combinados. Entonces, ¿cuál es el paso número 1 para hacer la intersección con X? En el caso de las raíces. Dejar la raíz sola, profe. Exactamente. Perfecto. Mi primer paso es dejar la raíz sola. Entonces, voy a pasar el menos X a sumar. ¿Por qué hago eso? Para poder elevar la raíz y cancelar. Exactamente. Si es raíz cuadrada, elevo a la 2. Si es raíz cúbica, elevo a la 3. O sea, elevo al número del índice. Justamente por eso es que dejamos la raíz sola. Entonces, el segundo paso es elevar según el índice. Entonces, vamos a elevar a la 2. Esto se puede ver como pasar la raíz cuadrada como un exponente a la 2 al otro lado, o se puede ver como elevar a la 2 a ambos lados. Es lo mismo, porque de este lado se cancela y queda el mismo 2x y nos queda igualado a x a la 2. Ahora, ¿qué paso sigue? ¿Qué tipo de ecuación es esa? Una cuadrática. ¿Y cómo se resuelven las cuadráticas? Por común, o eso puede salir por diferencia de cuadrados. Creo que por diferencia de cuadrados no sale, pero por factor común sí. Ah, bueno. Ok, entonces el tercer paso es justamente resolver la ecuación. Si es una lineal, números de un lado, letras del otro. Si es cuadrática, cúbica, de grado 4, para arriba, entonces es un polinomio y se puede trabajar factorizando. Entonces, el único detalle es que si es cuadrática, cúbica o más, tenemos que dejar todo a un solo lado. Entonces voy a pasar el 2x a restar, nos va a quedar 0 es igual a x a la 2 menos 2x. Sería lo mismo si paso el x a la 2 a restar. Al final da el mismo resultado. Entonces, esta puedo hacer un factor común o lo puedo meter en 953
y nos va a dar dos valores de x. Entonces, el cuarto paso es sacar las soluciones. ¿Quiénes serían las soluciones? ¿Cuándo esta cuadrática da 0? Profe, mi medio 2 y 0. Exactamente. Y ahora, el único detalle adicional es que tenemos que probar. Tenemos que probar si realmente esos dos valores me funcionan. ¿Por qué? Porque puede ser o que no estén en el dominio, que en este caso sí están, porque el dominio era de 0 cerrado a más infinito, o puede ser que sea una solución fantasma, una parte de la gráfica que se elimina. Entonces hay que quitarlo de la solución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Probamos estos dos valores x en la original. Vamos a sustituir los valores x en la original. No se vale sustituir en la anterior, porque si sustituyo en la anterior siempre me va a dar 0. La raíz es la que me puede causar ciertos problemas a la hora de sustituir. Entonces tengo que sustituir en la original para ver si realmente eso me da 0. Entonces vamos a probar qué pasa si la x vale 2 y vamos a probar qué pasa si la x vale 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sustituir aquí y ver si realmente eso da 0. Entonces, va a quedar raíz de 2 por 2 menos 2. Y eso da 0. Genial. Y luego, raíz de 2 por 0 menos 0. Y eso da 0. Genial. Si alguno de estos dos no hubiese dado 0, no puedo usarlo como solución. Entonces, mi quinto paso es probar y el sexto paso sería dar las intersecciones. Entonces, en este caso tendríamos dos intersecciones, el 2,0 y el 0,0. En este tipo de ejercicios tenemos dos partes. Parte número 1, racionalice. Y parte número 2, simplifique. Entonces, es muy importante que ya ustedes en este momento tengan una ficha con sus fórmulas notables y que sepan que para racionalizar usamos la diferencia de cuadrados, la diferencia de cubos y la suma de cubos, las que tienen binomios. Y que siempre vamos a tener uno de los factores y vamos a tener que multiplicar por el otro factor. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 1. El paso número 1 para racionalizar es identificar de qué fórmula notable nos están hablando. Entonces, bueno, y otro detalle importante, la racionalización es mover la raíz. O sea, no es que la vamos a eliminar del todo, sino que esa raíz que está en el denominador, me interesa buscar una forma de quitarla del denominador y pasarla para arriba. Eso se va a utilizar mucho en cálculo 1 cuando estén trabajando límites. Entonces es un proceso para mover la raíz convenientemente. En este caso, como la raíz está abajo, la queremos pasar para arriba, pero van a toparse otros ejemplos donde más bien la raíz estaba arriba y se quiere pasar para abajo, ¿verdad? Eso puede pasar. Entonces, si yo quiero analizar esa parte que tiene raíces, vean que aquí en ningún momento me dijeron que había que racionalizar el denominador, pero yo racionalizo donde hay raíces. ¿A qué fórmula notable se les parece esto? A suma de cubos. Casi. Diferencia de Es cubos. más bien una diferencia de cubos. ¿Por qué? Porque la raíz tienes que verla siempre como un único objeto. Entonces, toda la raíz cúbica de 1 más x es una cosa y el 1 es otra.
Entonces, la fórmula de diferencia de cubos es esta. Ay, ve a la 2 más bien. Ahí. Y da como resultado a la 3 menos b a la 3. Lo que pasa es que aquí tenemos dos términos. Uno que es toda la raíz cúbica y el otro que es el 1. Entonces, tiene esta forma. Recordar que si es raíz cuadrada, fijo es diferencia de cuadrados, no hay otra posibilidad. Y si es raíz cúbica, tengo las dos posibilidades de suma de cubos y de diferencia de cubos. Entonces, en el momento en que yo identifico la fórmula notable, identifico a qué paréntesis se parece, yo puedo sacar quién es A y puedo sacar quién es el B. ¿Quién sería el A? El A sería raíz cúbica de 1 más X, Exactamente. ¿Y quién sería el B? de menos 1. Casi, el 1, porque el menos es parte de la fórmula, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ya teniendo A y B, el resto del ejercicio yo digo que es como un rompecabezas, porque es ir metiendo piezas. Si yo ya tengo claro quién es el A y quién es el B, eso me facilita un montón las cosas. ¿En qué sentido? Que mi segundo paso es buscar quién sería el 1 por el cual hay que multiplicar. Entonces, multiplicar por el 1 conveniente. ¿A qué nos referimos con eso? Que si yo tengo el A menos B, que es lo que me dan el ejercicio, yo quiero multiplicar por esta otra parte para obtener el A la 3 menos B a la 3 y que cada uno se me eleve a la 3, la raíz cúbica y el 1. Entonces, yo necesito esa parte verde. Y entonces voy a sustituir el A y el B justamente en esa parte verde. Yo sé que me va a quedar entonces raíz cúbica de 1 más X, pero elevado a la 2. Más el A por el B, que como B vale 1, pues me va a quedar solo la raíz cúbica. Y más B a la 2, que sería 1 a la 2, que me da 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi ejercicio original, yo lo voy a multiplicar por 1. ¿Por qué es que multiplicamos por 1? Porque yo no le puedo cambiar el valor a esta expresión. Yo no puedo llegar y multiplicar por un 5 porque estaría cambiando la función y ya es otra cosa. Entonces lo que hago es multiplicar por un 1 conveniente, por un 1 disfrazado. ¿De qué forma? Un 1 disfrazado de esta manera. ¿Cómo se disfraza un 1? Poniendo en el numerador y en el denominador las mismas expresiones. Entonces voy a ponerle raíz cúbica de 1 más X elevado a la 2, más raíz cúbica de 1 más X más 1, y en el denominador exactamente lo mismo. Siempre tengo que poner arriba y abajo la misma expresión. Más raíz cúbica de 1 más X más 1. Ok. Ya por tener el 1 conveniente, lo que sigue es multiplicar. Y la multiplicación se hace en línea. ¿Por qué? Porque son fracciones. Entonces vamos a multiplicar y aplicar la fórmula notable. No sé, chicos, si hasta este momento hay alguna pregunta. Cuando multiplicamos en línea, recuerden que nosotros en este caso estamos racionalizando el denominador. Entonces el numerador por un momento lo voy a ignorar. Lo voy a bajar igual, nada más que lo voy a bajar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque se están multiplicando. De hecho, aquí es donde yo les hice una sugerencia. Si no quieren estar escribiendo a cada rato la misma expresión que en sí, como el numerador no es lo que estoy racionalizando, no hace falta como tenerlo a cada rato presente. Entonces, la recomendación era que esto se podía poner como un alfa. Yo le puedo poner un nombre para no tener que estarlo escribiendo a cada rato, que se vuelve un poco tedioso. Pero si no quieren, no lo hacen. Es que es para no tener que escribirlo a cada rato. Y pasa algo curioso con el denominador. Yo ya sé que el denominador es
un a menos b por un a la 2 más un ab más un b a la 2. Entonces, según esta fórmula, ¿cuánto me tiene que dar eso? A la 2 menos B a la 3 menos B a la 3. Exactamente, a la 3 menos b a la 3. Entonces, el detalle es que ahí vamos a aplicar la fórmula notable. No hace falta que hagamos la distributividad, sino que inmediatamente, si yo ya tenía que la era raíz cúbica de 1 más x, ¿quién es a a la 3? Raíz cúbica de 1 más x elevado a la 3. Exactamente. Y la raíz cúbica se va a cancelar con el a la 3. Entonces va a quedar 1 más x. exactamente. Y si la b vale 1, ¿quién sería b a la 3? 1, A la 3. 1 a la 3, que sería 1. Entonces, inmediatamente, sin necesidad de hacer ningún cálculo, por fórmula notable, yo sé que la multiplicación de esos dos denominadores serían a a la 3, que ya dijimos que a a la 3 es 1 más x, menos b a la 3, que dijimos que menos b a la 3 sería menos 1. Y ya racionalizamos. Ya está, en 2 pasos. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo sintieron ese procedimiento? Profe, es no, como pero- de aprenderse bien los pasos, pero está bien. Sí, exactamente, profe. Ir con cuidado. Sí. Sí, digamos, está bonito, nada más que sí, o sea, como dice el compañero, hay que ir con cuidado. Sí, exactamente. Entonces, en sí ya racionalizamos. El único detalle está en que además nos pedían que simplificáramos, pero en sí el proceso de racionalización ya está porque vean que en el denominador ya no habían raíces. Entonces, mi cuarto paso es hacer operaciones, que si hay potencias, recordar prioridades, ¿verdad? Potencias, multiplicación, división, suma, resta. Entonces, ahí podríamos sumar y restar el 1 con el menos 1. Nos quedaría entonces menos x a la 2 menos x por alfa sobre x. Y ya teniendo eso, podemos factorizar y cancelar. Estos últimos pasos no son ya de racionalización, sino del proceso de cancelar. Bueno, de simplificar. ¿Qué podríamos factorizar ahí? En el paréntesis se puede factorizar la x. Exactamente, podemos sacar un x a factor común. Quedaría menos x menos 1 por alfa sobre x. Y estos dos se pueden ir y nos quedaría finalmente menos x menos 1 por alfa. Y bueno, siempre al final pues es importante devolverse a lo que valía alfa. La única ventaja fue que no tuve que estarlo escribiendo a cada rato porque es muy largo, muy tedioso. Pero entonces nos ayuda para ahorrarnos algo de tiempo por lo menos. Entonces nos quedaría de esta manera. Esa sería la forma simplificada.